¿Cuántos aman a Dios y dicen aleluya? ¡Aleluya! Y dicen también poderoso, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. Qué bien se está. No hay, ya decía el salmista, es mejor un día en su presencia que 1000 días fuera de ella. No hay mejor lugar que la presencia del Señor. Entra donde quieras, vete donde quieras, pero como en la presencia de Dios no hay ningún lugar. Ningún lugar. Ya puedes venir roto en 1000 pedazos, puedes venir, que cuando entras en la presencia de Dios, por muy roto que venga, Dios te sana, te arregla y luego te vuelve a utilizar. Vienes por aquí ya siendo, como dicen unos familiares, dicen cascotes cuando algo está muy roto, pero cuando entras a la presencia de Dios te restaura, y no solamente te restaura, sino que te forma y sales de aquí con lo que Él quiera. Puedes salir aquí lleno de agua, de aceite, de vino o de harina, pero no importa. Lo importante es que Dios te restaure y salgas de aquí con lo que Él quiere. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Jesús que venga por aquí a meter la pata. Venga, pasa por aquí. Y así le dejamos ya en este buen ambiente y que nos diga de parte de Dios lo que tiene que decir. Gloria a Dios. Bueno, eso de meter la pata tampoco es algo que podamos anticipar, aunque si es así tampoco pasa nada, ¿no? No se suba el vídeo a YouTube y ustedes que son iglesita que me dio a luz, pues tienen un poco de paciencia conmigo, ¿no? La intención es la mejor del mundo, que es compartir la palabra del Señor. Y aunque a veces, pues, hay alguna palabra más alegre de compartir y otras veces menos, pero tenemos que ser fieles a lo que creemos que es la voluntad de Dios. Y si digo algo que no es, no creo, tampoco es algo que me vaya a meter en berenjenales, pero bueno, pues ya es hora también, ¿no? Tío José Luis, de que a veces digamos algo que... No, pero... Ya no soy ningún chiquito tampoco, ¿sabes? Que tengo 30 años casi. No, aún me faltan 2 años para los 30, pero al empezar a predicar a los 20, pues han pasado 8 años, hace 2 años casi que somos obreros ya, Pancho. Bueno, tampoco hay que ir con pies de plomo. Vamos a predicar. Muy bien. Que no, es mentira todo, que voy a predicar a compartir. Voy a leer algunos versículos, ¿vale? Miren, y además los voy a leer todos porque no quiero poner ninguna palabra ni quitar ninguna palabra de ninguno. Y el tema no es agradable, la verdad es que se podría decir que más que otra cosa es una advertencia bíblica de la que yo voy a hacer eco, nada más.
Así que como texto base voy a tomar unas palabras de Jesús que se encuentran en el capítulo 24 de Mateo y en el versículo 11. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si vienes conmigo a Hechos capítulo 20 y versículo 29 y 30, en vez de Jesús habla Pablo y dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. El mismo Pablo, en el libro o en la epístola a Timoteo, en la segunda, dice lo siguiente, que lo estábamos comentando con Elisardo el otro día, y dice así, en el capítulo 3, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, salto algunas palabras, ¿vale? Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Y en el capítulo 4 dice al mismo Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Solamente estoy leyendo, no he hecho otra cosa que leer 4 versículos, y seguramente ustedes ya pueden apreciar de qué vamos a hablar en esta tarde. Todos estos versículos tienen algo en común. El primero, Mateo 24:11, son palabras de Jesús. Todas las demás son palabras de Pablo. Pero hay algo que todos, tanto el primero como los siguientes, tienen en común, y es que todos advierten de un peligro que viene a la iglesia. En el capítulo 24 de Mateo, los discípulos preguntan al Señor que cuándo será la venida y cuándo será el fin del siglo, y el Señor les empieza a relatar y a enumerar una serie de señales, de acontecimientos que serán la antesala de la venida del Señor. Y entre esas señales, la que hemos leído: se levantarán muchos engañadores, falsos maestros, y a muchos engañarán. Estas palabras estuvieron perpetuamente en la boca y en los escritos de los apóstoles, tanto que yo he escogido 3 o 4 y justamente todos son de Pablo, pero podríamos enumerar aún más, porque Pedro, Jacobo o Judas también hablaron de esa advertencia de que después de ellos vendrían falsos maestros que tratarían de engañar al pueblo de Dios y arrastrarlos detrás de falsas doctrinas y de sus propias concupiscencias. Y eso, hermanos míos, me quiere decir algo. Unas veces lo dijo Cristo, otras veces lo dijo Pablo, otras veces Judas o Pedro, pero cuando hay algo que se repite tantas veces, significa que es una preocupación en el corazón de alguien. Si yo encargo algo a alguien porque me tengo que ir y le digo: pero acuérdate por favor de esto, ¿vale? Y al irme me paro otra vez y le digo: hazlo como quieras, pero esto por favor acuérdate, ¿vale? Y cuando estoy lejos llamo: ¿te has acordado? Eso significa que ese algo que yo estoy repitiendo una, otra y otra vez es que algo me preocupa en mi corazón, en mi mente, algo que no me deja descansar. Y aunque lo dijeron diferentes personajes bíblicos, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que esa advertencia es algo que nace reincidentemente del corazón de Dios. Amén. Y que Dios quiere hacer entrar en nuestra cabeza, que tengamos cuidado, porque después vendrán falsos maestros y se levantarán muchos con la intención de no perdonar al rebaño, amén, sino de arrastrarnos detrás de sus propias concupiscencias. Utiliza diferentes palabras, diferentes expresiones, pero es una sola advertencia repetida en muchas ocasiones. Amén. Predica la palabra, guarda la doctrina, vendrán engañadores, se levantarán maestros, cuida y guarda las enseñanzas que recibiste, sé diligente, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque traza bien la palabra. ¿Se dan cuenta de que todo esto está directamente relacionado?
Los apóstoles habían sido advertidos por Cristo y readvertidos por el Espíritu Santo de que había un peligro que se quería infiltrar en la iglesia o atacar desde fuera con falsas doctrinas, y que debían de guardar la palabra porque era la única solución a ese problema. El ser humano es propio de dejar llevarse por su propio corazón, y cuando algo nos emociona o se nos dice de una forma bonita y espléndida, tendemos a dejarnos llevar por él. Pero el Señor nos estaba estableciendo una palabra, la única verdad, para que nuestra guía fuese el Espíritu Santo y la palabra, solamente la palabra. ¿Ustedes creen, como iglesia del siglo XXI, que nosotros podemos permitirnos el lujo de creer que todo este número y montón de advertencias, que es una sola, fue una mera casualidad? O más aún, ¿creen ustedes que si aquellos hombres tuvieron que tener sumo cuidado, la iglesia primitiva, nosotros podemos levantar un poquito la vista de la Biblia y abrirnos a nuevas doctrinas? Han pasado 20 siglos desde que ellos advirtieron, y quiero decirles que los peligros que ellos vivieron, nosotros los seguimos viviendo en el siglo XXI, hermanos míos. El ataque a la sana doctrina, creo que se me escucha mejor sin micrófono, empezó en el mismo instante que la primera sana doctrina se predicó. Y cuando Dios dijo, el día que comáis ciertamente moriréis, ahí estaba el primer atacante en forma de serpiente diciendo, con que Dios os ha dicho, no es cierto. Pero siguieron las generaciones, y cuando Noé pregonaba la justicia, esa justicia fue atacada también en forma de burla, y Noé fue tratado como un loco en un ataque a la sana doctrina que él estaba predicando. Pero podemos hablar de muchos más hombres, porque en todas las generaciones esto existió. Y cuando los profetas eran atacados y recibían mucha presión social, eran discriminados y tenidos en nada. Incluso Jeremías dijo, no quiero hablar más en tu nombre porque yo profetizo y hay 15 profetas que van detrás de mí llevándome la contraria en el nombre de Jehová también. Y el rey quiere escuchar primero sus palabras, evidentemente, porque le regalan el oído antes que lo que tú a mí me has dicho que tengo que decir. Cuando Juan el Bautista se levantó en el desierto y comenzó a predicar la sana doctrina, recibió ataques tanto que su cabeza fue separada de su cuello por culpa de predicar ferviente y sinceramente la sana doctrina. Cristo tuvo sus mayores luchas contra los fariseos, los religiosos de la época, porque no podían soportar la sana doctrina. Y dice la Biblia directamente que solo con que Cristo caminaba por el templo, los fariseos rechinaban los dientes contra él, porque cuando la verdad se pasea, la mentira se ofende. Y eso es una señal. Nosotros como iglesia no pretendemos llevarle la contraria a la sociedad, ni pretendemos ser contenciosos ni problemáticos, pero si lo somos porque estamos predicando este bendito libro, aleluya, al nombre de Dios. Amén. Cristo y los fariseos, Noé y los de su generación, Jeremías y los otros profetas, Dios mismo y la serpiente, los apóstoles después de Cristo también. Hay un verso en el Apocalipsis que dice, aborreces a los nicolaitas, a los que yo también aborrezco. Aquellos hombres predicaban una doctrina sumamente peligrosa que constaba en enseñar que la carne es corrupta siempre y da igual lo que hagas con ella. Solo santifícate en el Espíritu, pero con tu carne puedes hacer lo que quieras, no te guardes de nada, porque la carne ya es corrupta de por sí. Y eso derivaba en un libertinaje horrible que ofendía a Dios. De tal manera que los apóstoles, para combatir contra esa doctrina, Pablo personalmente dice, Dios fue manifestado en carne. Pero no solamente los apóstoles, hermanos míos, sino los primeros padres de la iglesia apostólicos también tuvieron luchas muy grandes contra falsos maestros y falsas doctrinas. En el siglo IV
mientras Alejandro de Alejandría, el obispo, estaba enseñando sobre la Trinidad, se levantó un hombre llamado Arrio y dijo: si el Hijo procede del Padre, eso significa que el Hijo tuvo un principio, por lo tanto hubo un tiempo en el que el Hijo no era. ¿Y saben? Por desgracia, la mayoría de los hombres que estaban allí aceptaron el argumento y se corrió el rumor de que hubo un tiempo en el que el Hijo no era, y por algún tiempo se dejó de creer en la preexistencia y la eternidad de Cristo, de tal forma que incluso había un juego infantil en el que los niños cantaban en coro: hubo un tiempo en el que el Hijo no era. Atanasio se levantó para combatir esa herejía y fue desterrado de Alejandría 5 veces en 4 años. Eso en el siglo IV, pero en el siglo IV también Agustín de Hipona tuvo una lucha, porque él enseñó que la salvación del hombre dependía de la gracia de Dios. Amén. Y se levantó allí un hombre llamado Pelagio, que dijo que la gracia ayuda a la salvación, hace más grande la salvación, pero que es cosa humana. Con lo que se abrieron 2 caminos: los que creían que la gracia salva y solo la gracia salva, y los que achacaban la salvación a una obra de hombre. Yo decido salvarme y me salvo. Julio, la gracia me ayuda, pero no es vital. Otra herejía, hermano. Pero no solamente Agustín. Hubo tantos hombres en tantas generaciones que lucharon contra falsas doctrinas tan peligrosas. En el siglo XVI, un hombre llamado Martín Lutero, un monje alemán, cansado de los derroches, de los abusos y del poderío de la Iglesia y de la élite, protestó en el año 1519 y abogó porque la Biblia la pudiera leer también el pueblo, cosa que hasta entonces no se hacía. Los hombres, sacerdotes, obispos, arzobispos y el Papa leían la Biblia y la interpretaban como ellos querían, pero el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Hubieron tantos abusos que al final este monje alemán protestó y clavó, como ustedes saben, las 95 tesis en la Universidad de Wittenberg en el año 1519, y se causó un revuelo impresionante. A partir de ese momento, el monje alemán que prometía pasó a ser el mayor de los herejes. Y en cada Jueves Santo, el Papa León se ponía en Roma, en el Vaticano, y decía: en aquellos tiempos, cada año se hacía una lista de los herejes que habían apostatado, y eso se nombraba solamente a uno el año que había apostatado y ya. Pero Martín Lutero se hizo el jefe de todos los herejes, y cada año, no solamente el año 1519, que Lutero decía el año del Señor, desde ese año hasta que murió, el Papa lo nombró todos los Jueves Santos desde el Vaticano y dijo: el jefe de todos los herejes, y lo mandó al infierno todos los años de su vida. Pasó de ser una promesa a ser el jefe de todos los herejes. Pasó de tener una buena posición social a ser desechado, pero no solo él, todos los demás también. Pero ¿saben? Si hay algo que todos estos hombres tienen en común y que me apasiona, es su amor y su pasión por la verdad. Amén. Les dio igual. Comparaban en una parte el peso de lo que era la doctrina de Dios o lo que era el favor de los hombres, y la balanza se declinó sumamente por la doctrina y por la verdad. Y ellos predicaron siendo desterrados, desechados, criticados, murmurados. Les dio absolutamente igual, porque ellos sabían que iban a ser recibidos en el reino de los cielos cuando el Señor se los llevara como unos defensores de la sana doctrina que Cristo y los apóstoles predicaron. Amén. El último ejemplo que les he puesto es del siglo XVI, del año 1519. Han pasado algunos siglos desde entonces, 5. Y claro, podemos decir, esto hace muchos años ya. Ya no hay concilios, ni hay
debates teológicos que tengan tanta trascendencia, ni creo que el peligro es más grande, hermanos míos, hoy. Creo que se están levantando tantos charlatanes, ¿verdad? que se suben a los púlpitos en mega iglesias y predican lo que no es la palabra de Dios. Y si hay algo que me preocupa, ¿saben qué es? Cristo dijo, vendrán muchos engañadores, pero lo que más me preocupa es lo que sigue después, y a muchos engañarán. Ya no está Lutero para pelear, ni está San Agustín, ellos ya se fueron, pero tenemos la misma arma que tuvieron ellos. Amén. Cristo predicó, Amén. los apóstoles predicaron lo que el Espíritu Santo inspiró y lo que es la única verdad, la palabra bendita de Dios. Amén. Dice uno de los textos que hemos leído, el de Pablo en el capítulo 20 de los Hechos, ¿vale? Dice: de entre vosotros mismos se levantarán hombres malvados. Qué poco me gusta decirlo. Solo lo estoy leyendo, pero es que no me gusta. De entre nosotros mismos, hermanos, se levantarán hombres malvados que no tendrán piedad del rebaño. Somos una iglesia súper pequeña, nos conocemos todos, sabemos que somos de Dios, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado con todos los predicadores a los que oímos. Y con todo lo que decimos como predicadores también. Yo sé que en nosotros no hay ninguna mala intención, pero yo mismo sé que he dicho aquí cosas que hoy en día digo, esto no lo dice, ciertamente no lo creo a día de hoy, no es verdad. Y cada vez que conocemos más a Dios nos vamos dando más cuenta y vamos teniendo más conocimiento de su personalidad, de su carácter, de quién es Él. Y nos damos cuenta de que tal vez algunas cosas que un día creímos, hoy no las creemos. Solo se dice, hay un dicho que dice que Satanás persiguió a la iglesia durante 3 siglos y al cuarto se unió a ella. Eso hace referencia a cuando el emperador romano Constantino en el año 303 abrazó el cristianismo y lo que parecía una buena noticia porque los cristianos ya no iban a ser perseguidos, derivó en una disolución de lo que Cristo predicó. Había idolatría, empezaron casi a ser politeístas, por decirlo así. Y eso eran los mismos de la iglesia, hermanos míos. De entre medio de vosotros se levantarán. ¿Sabes cuál es el peligro de todo? Que antes nos atacaban con espadas, con torturas, con persecución abiertamente, pero hoy, ¿sabes cómo vienen estos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño? Una Biblia debajo del brazo, ¿verdad? tomando un versículo que es un versículo bíblico y diciendo lo que a ellos les da la gana. Clama a mí y te daré por herencia a las naciones. Dios quiere que seas el rey del mundo. Literalmente, que predican eso literalmente, no es cierto, hermanos. Solamente quiero decirles que cada vez que estos hombres advirtieron sobre el peligro, siguieron diciendo, pero tú predica la palabra, amén. Pero tú guarda la doctrina, pero tú sé diligente en guardar lo que has oído de mí. El único arma que tenemos, hermanos míos, no tenemos otra cosa. ¿De quién te vas a fiar? Es que lo que hacemos es, cogemos el libro, Cas Luna, es malo. Agustín es bueno. Analízalo todo conforme a la Biblia. Agustín es bueno, ¿eh? Por cierto. Estaba poniendo un ejemplo de cada. Pero analízalo todo, por favor. Por favor, te lo pido, analízalo absolutamente muy bien. todo. Amén. Bíblicamente, la única que no se equivoca es esta. Lo que fue inspirado por el Espíritu Santo es esto. Amén. Siempre con tu Biblia en la mano, escuches a quien escuches. Y si algún día el Jesús de Castellón dice algo que no es, lo sabrás por la Biblia. Léelo en la Biblia y corrige a Jesús de Castellón, que también se equivoca.
Gracias a Dios, de acuerdo. Hay un momento en el que David está huyendo de Saúl. Mire, antes, cuando va a matar a Goliat, Saúl le ofrece su espada y le dice, toma esta espada y esta armadura. ¿Y qué dice David? La prueba a andar y dice, no puedo llevar esto porque nunca practiqué. El problema era que nunca lo había llevado, no se sentía cómodo con ella. Sin embargo, cuando huye de Saúl años después, el sacerdote se lo encuentra y David le pregunta, ¿tienes alguna espada? Y dice, solamente tengo una, la de Goliat. Es una espada de gigante, que viene grande. Y David dice, esa es la mejor, porque con ella ya practiqué, con ella vencí yo y maté a Goliat. Luego, el problema no era la talla, ni el tamaño de la espada, ni lo buena o mala que fuera. El problema era la práctica que David tenía con la espada. Y ese es el bendito problema que nosotros tenemos a la hora de defender la verdad con la Biblia. No es que nos venga grande, es que nunca practicamos. Tú lee, aunque no entiendas, estudia, lee, estudia, pide dirección a Dios, ora y verás como antes de que te des cuenta serás y seremos unos defensores de la palabra y de la sana doctrina de Dios. Por favor, leamos la Biblia, hermanos. He llegado a oír tantas cosas que pienso sinceramente que son ofensas delante de Dios. Y lo digo con dolor en el corazón, alguien lo tiene que decir. He oído a un hombre al que muchas veces hemos escuchado decir, no somos inferiores a Dios, solamente somos una extensión de Dios, como el Guernica es una extensión de Picasso. No somos inferiores a Dios. Pero como esto, decenas de ejemplos, hermanos míos, que a cualquiera que tenga un mínimo conocimiento le haría llevarse las manos a la cabeza. Simplemente es, mira, al terminar, ya he terminado, ¿no? Ya he terminado, vale. 24 minutos, más que en toda mi vida. Ahora, yo acabo el mensaje de Rossellini, ¿sabes? Lo que yo intento hacer siempre es, vale, he tenido una presentación, un nudo, y termino con el desenlace. Y digo algún versículo que tenga que ver bonito, y damos un aplauso al Señor y que pase el bastón. Pero es que esto es una advertencia tan seria, hermano, que no me queda otra que bajarme diciendo mucho cuidado. Esto ya está entre nosotros. Estos engañadores de los que Cristo habló ya están intentando engañar. Yo no puedo ahora echar una sonrisa, decir un versículo bonito y no, solamente puedo decirles que esta es una advertencia muy seria, hermanos. Y que si Cristo dijo algo no fue por casualidad. Y Él dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Ellas son. No dijo, ellas también dan, ellas son. Esto, nosotros vamos a conocer a Dios por esto. Su personalidad, su carácter, su forma de ser, de actuar, de comportarse. Lo vamos a saber por esto, lo que le agrada y le desagrada. Esta es la que da testimonio de Él y por esto conocemos nosotros a Dios. Por lo tanto, me bajo diciendo esto, ¿vale? Escudriñar las Escrituras. O mejor dicho, escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que nos dan testimonio. Amén. Y procuremos presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado, que presenta bien y que usa bien la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias y disculpen si algo correcto.